para ponerse el flotador primero tiene que buscar el pichorrillo por donde se hincha. Pichoplato. Vamos. Quitamos los jueguetes. ¡Aranza! Que la despida la zapata. El pichorrillo tal que este. Ya está aquí. Y lo abren ustedes. Aranza. Y a la boca. Y bufar. Rápido porque lo lleva el agua. Bien, una vez esté bufado, ustedes lo cierran y lo empujan fuertemente hacia el interior de la parte de dentro. Ahí. Bien. Se introduce por la cabeza y por el brazo derecho a modo de banda de la fiesta de arriba. Eso ya se lo saben ustedes ayer. Bien, muy rápido. Como verán ustedes, tenemos una novedad. Y es que, según las normas vigentes, hemos tenido un parte meteorológico un poco dificultoso, por lo cual le vamos a explicar el uso de las gafas de flujo. Bien. Como hoy tenemos carrozas, que seguramente empezarán las carrozas aquí debajo y acabarán en Benimagre, es por ello que también van surtidos ustedes de unas gafas con tubo. Las gafas disponen de cristal a la parte de delante, goma a la parte de atrás. Es importante que el cristal de la parte de delante vaya a la parte de delante y la goma de la parte de atrás vaya a la parte de atrás. Bien. Muy bien. Continuamos. El tubo dispone de una parte recta que va a la parte de arriba y una parte curva que va a la boca. A la boca. Cada uno la suya. Bien. Esto es por si viene la rigua de mucha mer. Y vamos a parar a la parte de Benimagre por la parte del túnel de Benimagre. Saben ustedes que sí, con facilidad para que ustedes puedan pasar alegremente. Bien. Después de esto, esperamos que ustedes tengan una buena comida y que no tengamos que hacer uso de estas normas de seguridad. Para cualquier pregunta, por favor, diríjase hacia Elena, que es la jefa, y es la que responde del seguro de protección civil. Muchas gracias y buen proceso.